Muy buenos días, estimados estudiantes de Ciencias Naturales de sexto grado. Le habla su profesora María Los Ángeles Aburto para indicarles lo que es la agenda de Ciencias Naturales que vamos a realizar del 13 al 22 de abril. Bien, entonces iniciamos con el contenido número 1. Esta será nuestra agenda número 1. El contenido son los tipos de células. En ellas tenemos las procariotas y las eucariotas. Como indicador de logro es que ustedes distingan todas las formas de organización de los seres vivos en el planeta. Esto va a permitir de que ustedes puedan distinguir, puedan conocer todas las formas de seres vivos que existen en el planeta. Ahora, empezaríamos del 13 al 22 de abril. Entonces, primeramente vamos a explicar cómo es que vamos a trabajar. La clase número 1 son los tipos de células. Este es el contenido, las células procariotas y eucariotas. Partimos del 13 al 22 de abril. Solamente en esta semana este va a ser el contenido que vamos a estudiar. Entonces, la agenda que vamos a llevar va a ser la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer pues es conocer el tema. El tema van a ser los tipos de células procariotas y eucariotas. Y como indicador de logro que ustedes distingan las formas de vida de todo el planeta. Luego, esto va a estar comprendido en la fecha del 13 al 22 de abril. Del 13 al 22 de abril vamos a estudiar este tema. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, primero tenemos que leer el libro de texto. El libro de texto, las páginas que se indican son de las 100 a las 110 y de las 116 a las 117. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego hay una lectura en el blog. El blog es naturalesloyolasexto.blogspot.com. Allí está una lectura que va a organizar más todo este contenido, va a dar una ampliación de este contenido. Luego van a ver mi video en canal de YouTube. Cuando ya ustedes realicen todo esto, ustedes van a organizar sus ideas, se van a sentar y van a realizar los ejercicios del libro de texto de la página 110 a la 111. En estas dos páginas están los ejercicios del 1 al 5. El ejercicio 1, 2, 3, el 4 que tiene varios incisos y el 5 que tiene una serie de incisos. Luego se van a la página 112 y 113 y ahí van a realizar del ejercicio 1 al ejercicio 10. Estos ejercicios, cualquier duda que ustedes tengan, me lo van a retroalimentar el día 16. El día 16 ustedes me entregan esos ejercicios en línea y por Classroom. Ustedes lo hacen, si tienen alguna duda, etcétera, yo se lo retroalimentaría el día 20. Y con eso ya ustedes estarían preparados para hacer la prueba en línea de la clase número 1 el 22 con un puntaje de 15 puntos. Así que los animo, espero que no se sientan solos, aquí estoy con ustedes y cualquier duda estoy a la orden. De esa manera vamos a realizar esta agenda número 1. Siéntanse en confianza, aunque estemos a la distancia, estas son las clases virtuales, van a tener ahí al alcance poder realizarles a ustedes una retroalimentación como que si estuviéramos en clase. Así que siéntanse muy en confianza, como siempre lo han hecho conmigo, y espero que disfruten esta clase número 1. ¡Ánimo! Y recuerden a todos mis alumnos suscribirse a mi canal de YouTube, darle like, hacer comentarios y también activar la campanita de notificación para que puedan ustedes recibirla cuando yo suba las videoconferencias. Así que sigamos adelante.